Desde el surgimiento del ser humano en la Tierra, la educación ha desempeñado un papel fundamental en la transmisión de información sobre los hechos, logros y conocimientos, además de ser un medio por el cual se generan nuevos saberes y avances tecnológicos. Y aunque la educación siempre ha sido la clave del progreso, ha habido en el pasado algunos sistemas y métodos educativos tan cuestionables como sádicos. Este es nuestro episodio sobre educación, desde lo más sádico a lo más curioso. Este episodio se llama Aprendiendo por las malas. Cosas muy importantes, con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 125, segundo episodio de este año 2024. Ya vamos bien. Sí, señor, cumpliendo con los tiempos. Un episodio dedicado a la educación desde algunos cuestionables sistemas educativos hasta campamentos para corregir malas conductas. De hecho, ustedes nos han escuchado hablar muchísimo acerca de los 80 y cómo se manejaban las cosas. Y esto vino a raíz de eso precisamente, que nosotros vemos cómo es la educación de nuestros hijos y la comparamos con la educación nuestra. Sí. Y tú dices, bueno, esto ha mejorado un poco. Menos mal. Vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. En Caracas, en el Centro Lido, y en Santo Domingo, en el Centro Comercial Blue Mall. Visítanlos en su página web www.weconnectcowork.com y agenden una visita para que vean que no les estamos cayendo cuentos. Este realmente es un coworking que vale la pena conocer, disfrutar e ir a trabajar ahí. Y acuérdense que el café va de nuestra parte. Patreon, vamos a darle las gracias a nuestros queridos mecenas que están ahí, 37 mecenas remando y remando. Ellos son los que nos despertaron este año, así como, mire, espérate. ¿Y ustedes van a sacar episodios? ¿Hacia dónde remamos? Gracias, muchachos, por estar ahí. Si ustedes quieren suscribirse a nuestro Patreon y formar parte de nuestro chat muy importante, pueden hacerlo buscándonos como Cosas Muy Importantes en Patreon. Eso se escribe patreon.com. Desde $3 mensuales nos pueden apoyar. De todas maneras se pueden suscribir gratuitamente, que van a encontrar varios contenidos libres para que puedan explorar. Y si les interesa y están sus posibilidades, pues bueno, se suscriben. Sí, nos ayudan. Si no, bueno, simplemente valorar, comentar y compartir también es valioso para nosotros. Escríbanos una reseña, denos unas estrellitas. Sí, como yo les estaba diciendo, yo últimamente he empezado a escuchar muchos podcasts. Pues suena irónico, ¿no? No, pero es que los podcasters solemos ser consumidores de podcasts. Sí, lo que me pasaba a mí es que estaba muy pegado con los audiolibros. Decidí descansar un poco de los audiolibros y pasé a los podcasts. Y has descubierto joyas. Sí, pero se me hace sumamente difícil encontrar un podcast si no tiene una reseña, una valoración. Claro. O sea, darle el tiempo de uno a un podcast realmente es una tarea. Y bueno, y vamos a aprovechar ese comentario para agradecer las más de 300,000 descargas que tiene ya Cosas Muy Importantes. Una comunidad que sigue creciendo y que, bueno, valoramos mucho saber que hay otras personas que disfrutan estos temas tanto como nosotros. ¿Y por qué la educación, Capo? Bueno, tú lo dijiste al comenzar a hablar en este episodio. Nosotros vimos recientemente un documental que realmente nos impactó y siento que quedaron ideas en el aire en ese documental. Entonces nos fuimos a buscar un poco más de información, nos encontramos con algunas cosas que dijimos, esto da para un episodio. De hecho, da para varios episodios. Sí, porque no solo nosotros aquí le vamos a hablar de algunas escuelas o algunos métodos educativos bastante dudosos, pero aparte de esto están los que son experimentos educativos, sí, que no los estamos tocando en esto porque aguantan un capítulo para ellos solos. Si les gusta este episodio, bueno, déjenos un comentario y vamos a preparar entonces el de los experimentos educativos también. Pero para comenzar a hablar de educación, yo creo que lo primero es hacer como un breve recuento de lo que es la escuela como tal, ¿no? La ñoñología. La ñoñología, por supuesto. Fíjate. ¿Qué conseguimos acerca de la historia de la escuela como tal? Este concepto de escuela, entendida como una institución dedicada a la educación formal de los niños, existe desde Mesopotamia. Exactamente, o sea, miles de años. Sí, imagínate, y estamos hablando que la escritura nace en Mesopotamia, o por lo menos los primeros registros que hay de escritura nacen en Mesopotamia, y obviamente
cuando aprendieron a escribir, tuvieron que enseñarle a alguien. Claro. Y Para aquí es que continuar. viene. Mesopotamia, para el que no sabe, eso está donde está Irak actualmente. Y esto arranca prácticamente en el 3er milenio antes de ¿Tú no te Cristo. has puesto a pensar que cuando tú ves el Medio Oriente, la sensación que te da es de que es una tierra que está cansada? Bueno, sí. Es una tierra que ha vivido mucho. Tiene demasiada historia. Sí. O sea, pero tú los ves, o sea, tú ves inclusive Egipto, y Egipto se ve cansado. Es verdad. No lo había visto así, pero tienes razón. Sí, o sea, ¿será que hubo demasiadas civilizaciones antes y es una tierra que se secó? Llega, hay unos historiadores tocándome la puerta Sí, para si caerme escuchan a el patadas. timbre, ya saben quiénes son. Fíjense, estas escuelas sumerias, las primeras de las que se tiene registro, se enfocaban principalmente, como decía Capo, en lo que era la escritura y la lectura y estaban dirigidas a jóvenes de élite, ¿no? Siempre la élite ha sido privilegiada para tener acceso a todo primero. Tú también tenías que en Egipto también habían escuelas que brindaban educación formal a los niños de clases altas. Los estudiantes egipcios aprendían a leer, escribir, matemáticas y otras habilidades necesarias para lo que era ejercer sus roles de élite en Egipto. Más adelante, en la antigua Grecia, a partir del siglo V a.C., se desarrolló un sistema educativo más amplio. Las escuelas conocidas como gimnasios estaban dedicadas a educar a los jóvenes en una amplia gama de temas, incluyendo matemáticas, música, literatura, filosofía y la educación física. Esto es chistosísimo porque cuando tú lees el pensum, es el mismo. es el mismo. De hoy en día. Por Dios, mira, o sea, vamos a estar claros, alguien tiene que cambiar la educación, Modernizarla, ¿no? tiene que modernizarla porque esto es insólito. De hecho, hasta hace nada les daban educación militar. Sí, O sea, eso viene de Esparta. sí. O sea, esto es insólito. O sea, es suficiente. Ya necesitamos Modernicémonos. modernizar la educación. Ahora, durante la Edad Media en Europa, las escuelas estaban predominantemente asociadas a instituciones religiosas como monasterios y catedrales. Estas escuelas monásticas proporcionaban una educación principalmente a los futuros clérigos y monjes. Y a medida que la sociedad avanzaba, surgieron también algunas escuelas laicas y posteriormente las universidades. Sí, hay universidades que tienen 1000 años. Exactamente, pero más allá de la historia de las escuelas como tal, vamos a indagar un poco en algunos de los sistemas educativos dudosos, cuestionables y un poco hasta siniestros, ¿no? del pasado. Sí, bueno, empezando por los griegos, lo que estábamos hablando, tú tenías dos tipos de sistemas educativos, el ateniense y el espartano. Uh-huh. El primero, el ateniense, es el modelo que siguieron los griegos, los romanos y los cristianos de la Edad Media. El modelo espartano fue perdiendo fuerza cuando la hegemonía griega se expandió por el mundo y el aspecto militar fue decayendo a favor del literario y el intelectual, ¿no? Por Sí. suerte, los antiguos griegos daban el nombre de paideia, que esto es derivado de país, a la educación que recibían los niños a partir de los 7 años. Su objetivo era la formación integral a través de la enseñanza literaria y retórica, científica y filosófica, incluyendo la educación física y la artística. Sí, Y este es el modelo que más influenció a Occidente hasta nuestros días. Es que hasta nuestros días es más o menos así. Fíjate que está el tema de la educación física. Yo siempre me he preguntado por qué está la educación física. No, o sea, no niego que sea importante que los niños hagan deporte, Claro. pero tú puedes tener unos parques y puedes tener, sabes, poner a los niños a correr, a lo que tú quieras, pero la educación física como una materia formal, entiéndase, una materia formal en la que te daban deportes de manera formal, en mi caso, Sí. estoy hablando del Santo Tomás de Aquino, una vez nos hicieron un examen escrito de deporte que era, diga, ¿cómo se llaman los clubes de España? ¿En serio? En serio, esto es en serio y eso Y el que tenía no sabe nota. nada de eso, ¿cómo te fue en ese examen? Terrible, ¿verdad? No, pues recuérdate que yo soy un cúmulo de información. Sí, exacto, guardadita ahí que O sea, sale de repente. A mí se me pegan las cosas más inútiles, se me pegan en el cerebro. Bueno, pero está bien, porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar. Por eso no hace cosas muy importantes, porque son esas cosas que están ahí que tú dices, esto no es importante. No, es muy importante. Fíjate, en el modelo educativo este que estábamos hablando de Grecia, los niños quedaban al cuidado de un pedagogo.
esto era normalmente un esclavo que los llevaba a la escuela. Ujú. Me da risa porque eso es básicamente uno. Exacto. En este momento somos nosotros los Los esclavos. de llevabas a la nuestros hijos. escuela, los traías y los ayudabas para hacer las tareas. Y a enseñarles moral. O sea, pero por Dios, esto no ¿no ves? Los papás hacían otras cosas. Los papás de los 80 ni siquiera contrataban un pedagogo. Ni siquiera había un esclavo en la casa que se encargara de esto. Lo único que estaba era el transporte. En mi casa había un transporte escolar y si me dejaba el transporte, ay, pobre de mí, me tenía que ir a pie al colegio. Ahora bien, las niñas, importante, las niñas eran educadas en casa. Hay datos de que ciertas zonas donde también fueron a escuelas, pero no era el común. El común era que la niña era educada en casa. Las escuelas eran privadas, las atendían los gramatistes, que eran maestros de las primeras letras, de lo que se conocía como gramata, hasta que cumplían 12 o 14 años. Sí, o sea, fíjense, los pupitres no existían, obviamente. Los alumnos escribían en unas tablillas de madera sentados en un taburete. O sea, era todavía más incómodo. Y lo más loco es que estos chamos los tiraban en el colegio en la mañana y los recogían en la noche. O los recogían cuando cumplían 18, básicamente. No, ese era el modelo espartano, El modelo creo. espartano era rudo. Ahorita vamos a hablar del espartano. Ahora, la asistencia a clase era diaria, no había fin de semana. Esto se lo tenemos que decir a nuestros hijos para que dejen de quejarse. Aunque sí muchas festividades y eran desde que amanecía hasta el atardecer las clases. Sí, lo que te estaba diciendo. Sí. Eso era insólito. Los alumnos ingresaban al segundo nivel o secundario a los 14 años y permanecían hasta los 18. En este nivel ya se profundizaba más en diferentes campos, literatura, matemáticas, geometría, aritmética, música y astronomía. Esta, digamos que fue la época de los grandes maestros y filósofos. Sí, recordemos que los grandes filósofos griegos, uno era maestro del siguiente y el siguiente era maestro del siguiente. Aquí la pregunta de las 5.000 lochas es, ¿estos maestros sí habrán sido bien pagados? O al igual que en nuestra historia actual en la gran mayoría de los países, el ser educador era una profesión súper mal pagada, que a mí me parece una aberración. Deberían ser los mejores Creo pagados que es en de Finlandia. todos. Sí, donde los profesores son muy bien pagados. Que los sueldos de los profesores son una cosa insólitamente buena. Así debería ser. Y cuando tú ves ¿cómo se llama? Los índices de felicidad, los de Finlandia son altísimos. Son altísimos. Es que estamos hablando de las personas que educan a las próximas generaciones. Uh-huh. Los niños en estos tiempos pasan, bueno, y fíjate que antes también, mucho más tiempo en la escuela, incluso que en la casa. Sí, o sea, de repente cuando tú ves que un niño te está teniendo una conducta extraña, esa viene de la escuela. Sí. De hecho, yo pienso que lo que es la profesión del educador y la profesión del médico deberían ser las mejores pagadas de todas. Pero bueno, lamentablemente no, sobre todo en nuestros países yo no es así. incluiría a la gente que limpia las calles. Ah, bueno, también. Porque a mí me parece eso una labor encomiable. Sí. Y que no todo, o sea, te tienen que pagar mucho, pues es una cosa realmente desagradable. Estamos hablando de las personas que te mantienen limpio todo, te recogen la basura. O sea, sin ellos, Uh-huh. el mundo es un caos. El caos. Así es. Ahora vamos a hablar un poco de lo que era el modelo espartano, porque decimos que este era terrible. Bueno, en el modelo espartano, que al final termina y muta y adopta el modelo griego, esta educación estaba encaminada principalmente a formar soldados y mujeres que dieran hijos sanos. Eran como los dos principales objetivos. Sí, si nacía un niño con algún tipo de problema, lo tiraban en el monte. Lo dejaban abandonado a su suerte en el monte, no era mentira. No nos caigamos a coba. En este tipo de educación, el niñito cuando cumplía 7 años, lo mandaban literalmente a la escuela militar. Uh-huh. Esto se asemeja mucho a lo que eran los internados de los ingleses. Uh-huh. Los internados de los ingleses, las familias pudientes, simplemente llegaban, agarraban a su niño, ya tú tienes 7 años, te vas para el internado y se lo volvían a los 18 para manejar la empresa. Qué cosa tan terrible. O sea, se los sacudían apenas podían. Esto es insólito. Bueno, aquí en el modelo espartano los niños ingresaban en lo que se llamaba gelai. Aquí se criaban con otros niños. A los 12 años se empezaban a someter a un duro entrenamiento físico y en paralelo a clases de música, como para compensar. A mí me da mucha risa tanto eso. golpe. Pero cuando estábamos montando esto, yo te decía, claro, si no había un radio.
No había un radio. Necesitaban no a había alguien un que CD. hiciera musiquita, ¿no? No estaba Alexa. Entonces, ¿sabes? Mira, muchachito, tócate algo ahí. O sea, necesitaba que alguien tocara algún instrumento. Pero ¿qué incluía este entrenamiento físico? Mira, incluía ejercicios atléticos, lucha, carreras, marchas. Aquí se buscaba fortalecer el cuerpo y desarrollar la resistencia física. Se les enseñaban valores como el coraje, la disciplina, el honor, el sacrificio por el bienestar de la comunidad. Todo esto de los 7 años, cabe destacar. Sí. Esto se lograba a través de una educación basada en la obediencia y la autoridad, donde los jóvenes aprendían a seguir órdenes sin cuestionarlas. Aquí estaba prohibido pensar, básicamente, ¿no? Esto obviamente incluía el aspecto militar y lo que es la táctica militar. Los jóvenes aprendían a manejar armas, a formar filas y a participar en maniobras militares. Como les estábamos diciendo, el objetivo de la educación espartana era formar un ejército que funcionara bien. Uh-huh. Por otro lado, a las muchachas las ponían a hacer ejercicio para que se pusieran bien chéveres. Realmente las niñas recibían una instrucción física muy dura, pero era con el fin de dar hijos sanos, preparando sus cuerpos para el parto. O sea, acuérdense que los débiles eran dejados en el monte. Desde que se inventaron las excusas, es así, mira, gordita no te va a querer nadie. Ay, qué horrible. Póngase a hacer ejercicio. Esto lo hacían los espartanos. Eso, bueno, sí. Las escuelas de la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Este modelo educativo también influenció. No, pero aquí nos faltó una parte interesante. Resulta que estos pobres locos, después de que se los llevaron a los 7 años, cuando cumplían 18 entraban en el ejército y no podían dejar el ejército hasta que eran ancianos. Pero casi nadie llegaba anciano. Por supuesto. Así que bueno, nada, te dejaban en el ejército hasta que te mataban. Te morías de alguna enfermedad terrible, pues es una cosa espantosa. Ahora sí, la instrucción de los hermanos de las escuelas cristianas, esto influenció muchísimo la educación católica. Bueno, aquí los tenemos, los de las salesianos, La Salle, toda esa broma viene de aquí. Uh-huh. Durante los siglos XVII y XVIII, estas eran escuelas dirigidas por órdenes religiosas y se aplicaban métodos de enseñanza que incluían castigos físicos y humillaciones públicas. Yo estudié en un colegio de curas y eso era así, o sea, Y lo tuyo no fue en el siglo XVIII, casi, no, pero no. El castigo físico se dejó hacia los 70, uh-huh. Pero hasta los 70 les daban reglazos. Sí. Pero yo sí habían curas en mi colegio que te lanzaban la tiza. Bueno, en mi colegio, que no era católico, era un colegio laico. Te tiraban patadas. Sí, qué horrible. En el colegio donde yo estudié, que era un colegio laico, no era católico, igual había el esposo de la directora, que era un señor italiano muy mayor, tenía un bastón. Y él había sido probablemente educado en una escuela de este estilo, porque él pasaba por el pasillo y si te veía torcido, recostado en la pared, él te pegaba en las piernas con el bastón. Y todo el mundo lo miraba horrorizado, incluso los profesores lo miraban así como que no, señor, eso ya no se hace. Nosotros lo veíamos venir por el pasillo y nos parábamos derechito. El señor Milazzo. El señor Milazzo, que en paz descanse el señor Milazzo. Ahora bien, aquí hay un caso que nosotros lo tocamos en una de las primeras entregas de Horrores Históricos, que es lo que ocurrió con los internados residenciales para los nativos, tanto los americanos como los canadienses. Aquí estos eran unos internados con el objetivo de asimilar y cristianizar a los niños nativos. Sí. Esto fue terrible. Ellos les entregaban a los niñitos aborígenes, nativos americanos a las iglesias. Y lo que pasaban esos niños allá adentro no tiene nombre. Sí, nosotros contamos el caso de Canadá. Canadá pidió perdón por esto ayer. Pero resulta que también en mayo del 2022 Estados Unidos reconoció más de 500 muertes en 19 escuelas para niños indígenas similares a las que hubo en Canadá. Se teme que pudieron ser muchos más los que fallecieron en estos internados y los que vivieron horrores en estos internados. Sí, encontraron 53 enterramientos vinculados a estos internados. Uh-huh. Muchos de ellos son tumbas sin identificar, o sea, se le moría el niñito, entiérralo ahí. Aquí ocurrieron cualquier cantidad de horrores y si quieren oír con más detalle en el episodio de Horrores Históricos que hablamos de los internados de Canadá, comentamos muy a profundidad de esto. De hecho, yo hace poco estaba leyendo un periodista que comentaba que así como en estos países, en Canadá en particular,
decidieron llevarse a los niños aborígenes a estos internados para que asimilaran esta nueva cultura de manera forzada. También les mataron a los perros. Hay una raza de perros que es como el husky, que es como un lobo canadiense, y mataron cerca de 20,000 perros. Y el perro es muy importante para estas comunidades aborígenes porque el perro es parte de la familia y les ayuda a sobrevivir a las temporadas más duras del clima. Es cazador, sirve para jalar los trineos. Y parte de este sistema de aniquilarlos fue matarles a sus perros. Y esto, pero eso ya es sadismo, ¿sabes? ¿Ah? Eso es sadismo. Pues sadismo. Hay un elemento de sadismo en todo esto. De hecho, yo te lo he dicho muchas veces, Dani. A mí me parece que las personas que trabajan con niños están en dos categorías. Héroes Uh-huh. y totalmente locos. O sea, porque está la persona que tiene esa vocación increíble, Sí. pero ¿cuál puede ser el porcentaje de personas que tienen ese nivel de vocación? Y así como tienes el que está ahí Para imponerse. para imponer algún tipo de autoridad. Ese es nuestro gran problema con el mundo, el Sí. tuyo y el mío. Sí, que te impongan. Pero mira, en el informe que sacó el gobierno de Estados Unidos en esta investigación reciente, porque hay dentro del gobierno de Biden actualmente hay una descendiente Uh-huh. de personas que vivieron en estos internados, ¿no? Y ella hizo una investigación, lideró una investigación para obligar también a Estados Unidos a reconocer esto que ocurrió tan horrible, y Estados Unidos, bueno, pidió disculpas y tal, pero se redactó un informe súper completo, tiene más de 100 páginas y recopila los testimonios históricos de los abusos cometidos en estos centros, porque además de la separación de las familias y este internamiento forzoso, porque no era voluntario, o sea, a ti te obligaban. Sí, le quitaban a los niños. Les quitaban a los niños, los menores eran obligados a trabajar y además eran víctimas de maltrato. Entonces Los hacían primero hablar en inglés. No, tenían que abandonar su idioma sí, nativo. Y sus creencias. Sí, señor. A menudo lo que era la autoridad se hacía cumplir mediante castigos corporales. Uh-huh. Esto incluía el aislamiento, la flagelación, la privación de alimentos, azotes, bofetadas y esposas. Uh-huh. O sea, imagínate tú. O sea, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza hacerle eso a niños? Pero es aterrador, porque lo que vamos a ir contando más adelante te muestra que hay cosas que no han cambiado, ¿no? A veces obligaban incluso a los niños mayores a castigar a los menores. Si trataban de escapar, el castigo era peor. El gobierno dirigió directamente algunos de estos internados respaldados por leyes y políticas nacionales que disfrazaban esto de civilizar, entre comillas, a los nativos americanos. Estos internados federales para indígenas tuvieron un impacto duradero en los pueblos y comunidades indígenas de todo Estados Unidos. Esto lo dice en el informe que desarrollaron a raíz de la investigación. Sí, fíjate, se dice que el impacto que tuvieron estos internados, sí, por cierto, eran manejados por la iglesia. Ah, sí. Esto es importante recalcarlo. Y continúa influyendo hasta el día de hoy. Pues esto tuvo ruptura de familias, inclusive lo que se le denomina las naciones indígenas. Uh-huh. Ellos tenían sus propias naciones, hasta la pérdida del idioma, Uh-huh. de las prácticas culturales. Sí, esto fue un genocidio cultural realmente. Ahora, el sistema educativo prusiano, vamos a saltar el charco, lo que fue el sistema educativo prusiano en el siglo XIX. Esto también fue una cosa súper fea. Este influyó en gran medida en otros países, era conocido por su enfoque autoritario y disciplinario, uh-huh, muy parecido al espartano en el sentido de que aquí lo que se implantaba era la obediencia ciega, o sea, olvídate de pensar por ti mismo. Sí, los métodos de enseñanza se basaban en la repetición, la memorización, uh-huh, y se esperaba que los estudiantes siguieran instrucciones estrictas y obedecieran sin cuestionar. Imagínate tú.
Aquí también se aplicaban castigos físicos y humillaciones públicas como forma de mantener el orden y la disciplina en las aulas. Gracias a María de Montessori podemos decir que muchas de estas cosas cambiaron. María Montessori es esta educadora italiana cuyo método hoy en día es bastante popular, sí. Pero esto es un método educativo que ella empieza a aplicar a principios del siglo XX, precisamente preocupada por el tipo de educación tan rígida, severa y tan castrante. Y ella eran salvajes. Sí, ella empieza a instaurar un sistema educativo donde se destaquen las habilidades de cada individuo y se fortalezcan y se les ayude a trabajar en las fortalezas y se les ayude a trabajar en sus debilidades. Nosotros vivimos el cambio, el cambio ocurrió en los 70, aquí en Venezuela. Sin embargo, como nosotros nos tocó estudiar en los 80, 80 y 90, sí. Sí, 80 y 90. Bueno, yo me gradué en el 94. Yo en el 97, sí, a finales de los 90. Exacto, pero yo sí me pegué los 80 completos en el colegio. Y el desarrollo fue lento. ¿Sabes? Tú todavía tenías muchas prácticas. Igual yo le tengo mucho cariño a mis profesoras de primaria. Las de primaria, los de bachillerato no para nada. Pero es que fíjate, tú en la primaria la estudiaste en un colegio pequeño. Era un colegio que se llama San George. Y en ese colegio, que es similar a la escuela donde estudian nuestros hijos, la educación, al ser una escuela más pequeña, es un poco más personalizada. No son estos salones llenos de niños donde inevitablemente pasan a ser un número más. Sí, a mí me tocó, nosotros en el Santo Tomás de Aquino teníamos 4 secciones o 5 secciones. Por grado. Con 40 alumnos. Bueno, en mi colegio igual éramos 2 secciones de 42 alumnos cada sección. Era una locura. Una locura. Era imposible tener una educación personalizada o que alguien dijera, tus fortalezas son estas. No, olvídate de eso. O sea, este es el pensum, estas son las notas y agárrate. Y listo, y agárrate. Es que me llevo agárrate la brocha que me llevo la escalera. O sea, que no había más nada que hacer. Hoy en día, por suerte, y sobre todo a raíz de las redes sociales, creo yo que hay como un boom a través de Instagram y todo, sobre todo lo que es la crianza respetuosa, la crianza consciente. Yo debo confesar mucho. Que yo vivo quejándome, o sea, que cada rato tengo que ir al colegio, pero es quejarme por flojo, no es por lo que estén haciendo. No, porque en las escuelas hoy en día, al menos la escuela donde están nuestros hijos, involucra mucho a la familia en todo el proceso educativo de cada niño. Uno está terriblemente ocupado y tú dices, oye, vale, pero yo tengo que trabajar, pero tú después te pones a pensar, y lo más importante al final son los niños. Exacto. Entonces, o sea, ¿qué quieres? ¿Volver a hacer lo mismo? Que hicieron con uno, exacto, lo que tanto criticamos. Yo te conté a ti, mi mamá no fue jamás a mi colegio. No, ni a llevarme. Algunas cosas muy puntuales. Ni a llevarme. No. Pues el encargado de la educación era mi papá. ¿Te puedes imaginar cuántas veces fue mi papá? Sí, 2. 2 o 3. 2 o 3. Y cuando te metías en algún problema muy grave. Sí, una vez debo confesarles a todos ustedes, queridos oyentes, que yo era un gran fanático de Freddy Krueger. Ay, Dios. Y agarré y construí el guante de Freddy Krueger y me lo llevé, estaba en 3er grado. Imagínate, eras pequeño, ¿qué tendrías? 9 años. Sí, me llevé un guante con cuchillo. Y obviamente llamaron a tu papá. Obvio. ¿Qué le pasa a su hijo? Su hijo tiene un problema. O sea, eso yo hubiese hecho eso ahorita. Bueno, fíjate. En Estados Unidos. No. Y estaría preso. Sí, y tus papás. No, yo te digo algo. Yo agradezco muchísimo no haberme equivocado con la escuela de nuestros hijos, porque aparte no es solo un tema de que hoy en día las escuelas son así. No, es que esta escuela donde están nuestros hijos en particular tiene mucho de esta metodología similar a la Montessori, sin ser una escuela Montessori, pero donde se respeta al individuo, donde se le permite al joven y al niño pensar, indagar, más agringado, quizás, cuestionar. No, es el sistema aula abierta, entonces por eso pero no es tan, se parece al Montessori bastante. Claro, porque tiene algunos elementos. Lo que pasa es que el Montessori puro como tal también tiene, o sea, es como otro extremo, ¿no? Que mucha gente que no conoce este sistema educativo dice, no, pero en esas escuelas falta disciplina. No.
hay disciplina y hay reglas y hay leyes y hay pensum educativo. O sea, que no le griten a los niños no significa que no haya reglas. O que el niño y el joven puedan cuestionar, puedan indagar, eso es positivo, no es negativo. O sea, y eso incentivan estos modelos educativos actuales. Pero como eso no como nos dice Marcelo, eso es mentira. Sí, Marcelo se pasa de cuestionador a veces porque él te pregunta algo y cuando uno le cuenta algo histórico, él le gusta mucho la historia, y uno le dice, bueno, esto fue así, ¿sabes? Y él te mira así con escepticismo y te dice, no, eso es mentira. Cuando él no cree nada, él te lo dice y se va. Y uno se queda como, no es mentira. No, mamá, no, eso suena mentira. Bueno, volviendo... Cabe acotar que Marcelo tiene 7 años. Sí, volviendo a los prusianos. Mira, el sistema educativo prusiano está marcado también por una fuerte separación de clases sociales. Sí. La educación de calidad estaba reservada principalmente para la élite y la nobleza. Ellos los trataban probablemente mejor, mientras que los niños de clases trabajadoras tenían un acceso limitado a la educación formal y a menudo se les destinaba a programas de formación profesional. Aquí también estaban instaurados los castigos corporales, los azotes, las palizas, eran considerados métodos efectivos para disciplinar y controlar a los estudiantes. Es un tema de control, ¿no?, de estos sistemas antiguos. Estas prácticas a menudo conducían a situaciones de abuso y maltrato, causando un impacto negativo, obviamente, en la salud física y emocional de los estudiantes. Sí, con el tiempo se reconocieron los efectos perjudiciales de este sistema y se produjo un cambio hacia enfoques un poco más humanos. Sí. Y centrados en el bienestar de los estudiantes. Esto es que es insólito, de verdad que los niños lo que hacían era entorpecer. Sí. O sea, los niños le entorpecíamos la vida a los padres. Pero tú lo dices como si fuiste un niño educado en la escuela prusiana. Vamos a calmarnos, tampoco así. Pero siempre hacían lo que les daba la gana. Nunca pensaban en nosotros. O sea, los que nos criamos en los 80, rara vez un papá de los 80 pensó que Carrizo era lo que quería hacer mi hijo hoy. ¿Sabes? Él quería ir al cine y tú ibas al cine. Pero no es que tú querías ir al cine y te llevaban al cine. No, claro. Sí, era distinto. Era distinto. Pero esa era la educación de los 80. Estábamos hablando de la prusiana. Está completamente traumatizado. ¿Hay algún psiquiatra entre nuestros oyentes? Aquí tenemos 2 pacientes para terapia perurgente. Psicólogo, psiquiatra no, pues yo no necesito que me estén medicando. Bueno, a mí si me contacta un psiquiatra yo no tengo ningún problema. Yo soy bastante open mind en ese sentido y yo creo que el cerebro de vez en cuando se desbalancea y necesita una ayuda extra. Pero no, en mi caso, yo fui una niña muy tranquila, contrario a la impresión que di en el episodio anterior. Realmente fui muy tranquila y mi gran misión, más que salir bien en el colegio, todo, era ser invisible. O sea, yo sentía que si yo pasaba desapercibida, yo iba en góndola. Bueno. Y eso también, si tú lo ves hoy en día que soy mamá y que estoy criando, digo, eso no está bien porque... Mi papá me decía que no le llevara la contraria nunca a los profesores. O sea, déjalos ser. Claro. Y debo confesar que me ayudó muchísimo eso, porque inclusive con los jefes. Ok. O sea, no a todo el mundo le puedes llevar la contraria, sino tú le puedes demostrar posteriormente que estaban equivocados. Pero en el momento, a veces uno tiene que quedarse callado y bueno, los dejas con su idea loca en la cabeza y dejas que se le pase. Claro. Y bueno, eso también era una manera de tu papá de decirte, bueno, respeta a tu profesor y... Sí, porque eso es importante también. Sí, no hay que confundir el cuestionar o indagar o con faltar el respeto. Irrespetuoso, sí. Que eso, por eso es que criar es tan difícil. Por supuesto, es un equilibrio. Porque si tenemos niños hoy en día que no es que son cuestionadores, es que simplemente son rebeldes y no le tienen ningún tipo de respeto a la autoridad. Eso es otro tema. Eso es verdad. Eso es otro tema. Ahora, entrando ya en lo que es realmente horrible, tenemos que hablar un poco de lo que son los internados del franquismo. Esto es terrible, los horrores de los internados del franquismo. Yo había escuchado sobre esto, pero nunca había leído con mucho detalle
acerca de lo que ocurría en estos internados. Hay 2 periodistas que se han dedicado como a recopilar y a documentar barbaries de la dictadura en España, y ellos hace algunos años sacaron un documental donde recopilaron información directa de muchas víctimas sobrevivientes de estos internados. Podemos hacer un poquito de ñoñología explicando quién era Franco. En los años 30, en el 33, si no me equivoco, arranca la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, tú tenías a los republicanos, o sea, esto realmente estaban los comunistas, tenías a los anarquistas y tenías a los franquistas. Franco al final gana la guerra. Sí, toma el control. Se convierte en dictador vitalicio de España y básicamente instauró un régimen sumamente conservador. Sí, o sea, era conservador hasta niveles ridículos. Sí. Completamente ridículos. Tú tenías a todo un pueblo que no podía hablar mal de la iglesia, que no podía hacer montones de cosas. Franco inclusive prohibió los besos en las películas. O sea, tú no podías ver una película donde se dieran un beso. Sí. Obviamente cuando muere Franco y después del 77, el destape en España fue insólito. Claro. Claro, era un pueblo que estaba completamente sometido. Pero bueno, durante este régimen hubo se rompieron familias. Ajá. Porque recuerden que era una guerra civil. O sea, estamos hablando de una guerra dentro de un mismo país en el cual dentro de una misma familia tú podías tener a alguien que fuera franquista y a alguien que fuera republicano. Sí. Y se iban a odiar. Sí, y se podían denunciar. Se rompieron familias. Sí. Las personas que cayeron presas posteriores a la guerra civil, sus hijos fueron arrebatados y fueron metidos en estos internados. Estos internados y también centros de beneficencia duraron incluso hasta los primeros años de democracia. Esto hay que destacarlo. Allí fueron víctimas estos niños de palizas, violaciones, trabajo esclavo y vejaciones. En unos centros que el régimen utilizaba para propaganda, como suele ocurrir con los sociópatas que nos gobiernan, ¿no? Sí, vamos a decirles a los oyentes, los autores del documental se llaman Montse Armengou y Ricard Bellis. Exactamente. Ellos sacaron un documental que se llama Los internados del miedo. Ellos ya venían trabajando varios documentos respecto a los horrores del franquismo. Aparte, Franco se ensañó mucho con Barcelona. Recuérdense que Barcelona tiene dentro de su historia algo bastante curioso, que en Barcelona se llegó a aplicar la anarquía durante, creo que fueron 2 años. Es un momento histórico bastante curioso y uno de los experimentos políticos más curiosos de la historia. Algún día les hablaremos un poco de eso. Pero fíjate, los testimonios que recabaron estos 2 documentalistas destacan por la crueldad y evidencian la impunidad con la que las órdenes eclesiásticas, que inclusive cobraban por cada niño que ellos recogían, incluso los funcionarios del Estado también cobraban. O sea, esto era un negocio. Una cadena de corrupción también. Y actuaban contra una serie de menores que no tenían ninguna manera ni de defenderse ni de denunciar. Aquí hay algunos de los testimonios, voy a citar uno que dice: me llevaron a San Boi, a veces yo contestaba a la monja y me castigaban con electrochoques por contestar, no porque estuviera loca, sino como un castigo por contestar. Esto lo dice Julia Ferrer en esta cinta de este documental, en su experiencia en la Casa de la Caridad de Barcelona. Por otro lado, aquí hay otro testimonio que decía, mira, venía el sacerdote con la mano bajo la sotana, tocándote y tocándose él, hasta que tenía un orgasmo. Y este mismo señor al día siguiente lo veías dando la misa a las 8 de la mañana. Ella dice que su creencia en Dios quedó completamente trastocada. Esto lo dijo Joan Sisa.
Sí. Ella pasó varios años en las instalaciones de Lars Mundet, en la capital de Barcelona. Esto era un internado inaugurado por Franco para acoger niños procedentes de familias desestructuradas. Algunos de los afectados dan fe de la explotación laboral a la que fueron sometidos. Este testimonio dice, por ejemplo, yo fui vendido, me sacaron del colegio y me llevaron a León a cuidar ganado a los montes completamente solo con 13 años. Esto lo cuenta José Sobrino, uno de los afectados. Por otro lado, tenés otro muchacho, una muchacha, que dice que nos hacían lavar de la mañana hasta la noche con lejía. Sí, les quedaban las manos llenas de agujeros. Sí, con sangre y pus. Dice Eran como esclavas. Esto es pero terrible. Otros testimonios relatan las palizas cotidianas y vejaciones delante de otros niños. Un aspecto en el que hemos incidido bastante es en que no se trataba de castigos que se enlistaban en la época, como podía ser pegar con una regla en la mano, en la escuela, sino que rayaban en la tortura. Los apaleaban de forma cruel, los humillaban en público, de manera que les han quedado secuelas terroríficas, o también incluso con la comida. Les daban una comida mala, podrida, y si vomitaban les obligaban a comérselo. Sí, con el discurso ese de que con el dinero que nos están costando, todo esto lo hacemos por ustedes, o sea, los obligaban. Ay, no, qué horrible. Sí, estamos hablando de mucha maldad y mucho desprecio. Y el impacto fue muy fuerte para todas estas personas que tuvieron que vivir este tipo de vejaciones. Estos abusos tuvieron su auge en los años 60 y 70, pero inclusive luego del 77, que es cuando se instaura la democracia en España, creo que fue en el 77, hubo la amnistía como tal. Los internados continuaron trabajando de la misma manera. Eran como unas cárceles. Fíjense, el régimen franquista se encargaba de la beneficencia y la asistencia social, pero en la mayoría de casos era una beneficencia falsa con ánimo de adoctrinamiento y formación ideológica. Además, había sido el régimen el que había creado esa situación, niños desvalidos porque los padres estaban en las cárceles o porque se habían separado y la madre perdía la custodia. Incluso abandonados porque la madre no podía soportar el estigma de ser madre soltera, porque además había todo un factor cultural también, ¿no? De hecho, durante el franquismo había habían secuestros en el cual si una familia de alta alcurnia o cercana al franquismo no podía tener hijos y quería un hijo, se robaban a los niños de familias de estas desestructuradas exactamente, y los criaban ellos. Una cosa similar a lo que ocurrió en las dictaduras del Cono Sur, en Argentina, específicamente con los desaparecidos, que muchos como dices niños, tú, se parecen igualitos. Sí, que muchos niños de los desaparecidos fueron arrebatados de sus familias, de sus abuelos, todo, y criados que hasta hoy en día hay. Bueno, por eso tenemos a las madres de la Plaza de Mayo. Y yo lo digo mucho, o sea, ustedes tienen, yo veo ahorita el resurgir de la derecha rancia. Y da miedo. Y la gente, lo que necesitamos es orden. Sí, pero ese orden del que están hablando viene unido a todas estas cosas de las que estamos hablando. Sí, no es un punto medio. No, señor, porque no estamos hablando de una nueva corriente política, sino estamos hablando de una corriente política mucho más antigua que inclusive la izquierda. O sea, estos son conservadores, pechonio. ¿Qué es un pechonio, Daniel? Una persona religiosa, pero en extremo, ¿no? Fanático religioso. Ahora, los autores del documental contactaron a algunos de los presuntos responsables de estos abusos para corroborar las historias y así poder contrastar la información, pero estos no aparecen en la cinta porque se negaron a declarar, ¿no? Entonces, el documental de estos dos periodistas españoles está centrado en la voz de las víctimas. Algunas de ellas se encuentran adheridas a la querella argentina por los crímenes del franquismo, pues afirman no creer en la justicia española. Hubo quien recientemente acudió a la justicia eclesiástica que, aunque parezca extraño, y esto lo cito textual, es mucho más dura que la civil para casos de abuso con plazos de prescripción mucho más amplios, señala uno de los periodistas realizadores del documental. Aunque los casos se fueron cerrando al haber fallecido los presuntos culpables. Es decir, que aquí hubo mucha gente que ni siquiera recibió justicia, ¿no? Sí. Ahora, esto fue hace 40, 50,
Sí. 60 años. Pero actualmente tenemos una cosa que se llama los campamentos para jóvenes rebeldes. Debido al documental precisamente que vimos sobre estos campamentos para jóvenes rebeldes es que decidimos hacer este capítulo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el 2019 Paris Hilton publicó un documental en YouTube sobre su vida. No se rían. Fue Paris Hilton. Fue Paris Hilton. Ella sacó un documental en YouTube, ese documental está en YouTube, lo pueden ver, donde ella cuenta sobre su vida y muchas personas se sorprendieron al conocer la cantidad de traumas en las que uno diría, ay, pobre niña rica, ¿no? Pero cuando empiezas a escuchar las declaraciones de Paris Hilton, tú dices, oye, vale. Yo te digo una cosa, yo la admiro a ella actualmente, ¿sabes? Teniendo una vida bastante normal. Bastante normal, se alejó muchísimo, creó sus propias líneas, tiene su propio dinero. Porque ella se volvió una marca ella por sí misma. Ella la dejaron fuera de la herencia. Sí, ella la desheredaron en un momento determinado, pero ella siguió adelante y hizo de su nombre una marca. Ahora, ella en este documental relata entre lágrimas cómo, siendo adolescente, unos desconocidos se metieron en su casa a mitad de la noche, la despertaron y se la llevaron a la fuerza por todo el país como un secuestro. Ella dice que sus gritos de auxilio no recibieron respuesta y que todavía estos gritos se le repiten en pesadillas que tiene constantemente. Resulta que esto es así, es literal. Paris Hilton no está exagerando cuando ella contó esto. O sea, yo no sé a qué loco sádico se le ocurrió que si tú tienes un niño problema, la solución es que tú contrates a unos ex militares, sí, lo saquen de la cama, lo secuestran a la mitad de la noche y se lo lleven a un desierto a caminar. Sin avisarles que los están metiendo en un campamento. No, o sea, para estos niños y estos jóvenes, ellos están siendo raptados. Esto es lo que vivíamos acá con las escuelas militares. Ah, sí. Cuando tú aquí había un niño problema, lo puedo decir por conocimiento. Por conocimiento, la peor amenaza que me hacían a mí es: te voy a mandar a un internado militar. Exacto. Y eso era la peor opción. Eso es esto mismo. Sí, pero ahí por lo menos te lo advertían. En este caso, simplemente padres, ¿qué ocurría? Padres, o qué ocurre, porque esto todavía pasa, que tienen adolescentes rebeldes o con conductas que a ellos no les gusta, depresivos, lo que sea, contratan a estos campamentos que están disfrazados de una cosa que les va a ayudar, contacto con la naturaleza, disciplina y todo un cuento, y se los llevan secuestrados en mitad de la noche, se los llevan al desierto. De hecho, el documental que está en Netflix, que más adelante les vamos a dar el nombre, se los llevan a un desierto en Utah. Sí, señor. Y los hacen caminar y parece un bootcamp. Sí, es como un bootcamp. Exactamente. Y esto lo vive Paris Hilton en un momento determinado. Ella era una joven rebelde. Pero hay otros testimonios. Hay un muchacho que se hizo viral en TikTok que se llama Daniel, que de 21 años, que él cuenta que sus padres lo secuestran y lo dejan, o sea, contratan a esta gente que lo secuestra y los dejaron en medio de las montañas. Sí, fíjate, cuando él tenía 15 años, acaba de declararse gay, inclusive había tenido un intento de suicidio, y mientras estaba en el hospital recuperándose de unas lesiones, sí, que se había hecho. Sí, se autolesionó. Eso es probablemente que trató de matarse. De matarse o de llamar la atención. Pero él estaba en el hospital y se le metieron 2 hombres en la noche, lo despertaron, le dijeron que esto lo podemos hacer por las buenas o por las malas. Así que él dijo, bueno, ¿sabes qué? Me voy con ustedes. Se fue con ellos, inclusive les preguntó, pero ¿puedo llamar a mis papás para decirles a dónde voy? Ahí fue cuando ellos le dijeron, no los puedes llamar, inclusive lo amenazaron con unas esposas. O sea, ¿qué clase de loco? 15 años, un muchacho que tenía evidentemente un cuadro de depresión. Sí, a este lo llevaron a un programa ahí en ese desierto, en el desierto de Utah, donde pasó 77 días viviendo en la intemperie, caminando decenas de kilómetros al día y alimentándose con raciones. Esto es tan loco que es alguien que vio probablemente lo que sucedió con los sobrevivientes de lo de los Andes. Y dijeron, mira cómo llegaron estos muchachos renovados con ganas de vivir. Después de pasar trabajo. Y esto necesitamos aplicárselo a todos los niños que tengan problemas. O sea, pedazo de loco.
Exacto, Eso no es funciona terrible así. que cuando tú ves el documental que vimos nosotros, te das cuenta de que eran jóvenes que uno dice, no, es que era rebelde y problemático. Eran jóvenes que necesitaban cariño, atención especializada de psiquiatras, de psicólogos, todo lo contrario a lo que les dio este campamento espantoso, supuestamente para controlarles la rebeldía, ¿no? Bueno, fíjate, esto me acaba de recordar. Mi mamá fue probablemente la más rebelde de todas. Uh-huh. Y ella en un momento determinado, en los 70, ella decidió que ella iba a ser comunista. Y mi abuelo la mandó a Hungría. En el 70. Sí, señor. Ya, ¿tú quieres ser comunista? Estuvo 6 meses en Hungría. En pleno comunismo. Puro y duro. Debo decirles a todos que eso sí funcionó y más nunca volvió a hablar de comunismo en su vida. Mira, dicho por ella misma. Sí, eso lo cuenta ella, es verdad. Ahora, claro, ella era una niña consentida y rebelde y tu abuelo dijo así, bueno, vámonos a Hungría y te quedas allá un Claro, tiempo. pero hasta cierto punto, ¿sabes? Esto no fue este caso, ella no la secuestraron. No. Pero tú quieres saber lo que es el comunismo. Baby Vilo. Tenía unos amigos húngaros. Ajá. Y que tenían familiares allá y la mandaron a Hungría a una muy buena casa, todo lo que tú quieras. Pero en pleno comunismo. En pleno comunismo, como estudiante de intercambio. Claro, y ella dice que la depresión, dice que ella salía a la calle, era la única que tenía ropa de colores. Sí, todo el mundo estaba gris. Claro, y aparte ella venía de Venezuela, por Dios. En los 70. Venezuela en los 70. En Venezuela en los 70, señores, las matas botaban dinero. Exacto, sí. Y era alegría y felicidad. Nosotros Sí, no llegamos a conocer dinero. eso. No. Yo lo recuerdo el Viernes Negro. Sí, lo dijimos en el episodio anterior. Nuestra vida está marcada por ese el Viernes episodio. Negro y la frase, tú sabes que estamos en crisis. Exacto. Eso ocurrió hace 40 años. Como aquella declaración de Milei que se hizo viral, dice plata, aquí no hay plata. Esa frase era común en nuestros hogares en esa época. Ahora bien, estos internados es un negocio súper rentable, porque no es que tú pagas una... No, y les cobran una fortuna. Una fortuna por muchachos. Son algo así como $40,000 por cada joven para que se los lleven secuestrados y los torturen en la intemperie. ¿Y cuánto gastan en los chamos? Nada. Porque lo que los hacen es caminar en el desierto. Les dan comida racionada, los hacen trabajar, o sea, una cosa loca, ¿no? Sí, recordemos que los estadounidenses también tienen campamentos para gorditos. Sí, que tengo entendido que también son unos lugares de tortura, ¿no? Y están los campamentos para quitarse lo gay. Sí, señor. Uh-huh. O sea, Sí. eso no funciona así. Cuando hagamos el episodio de experimentos educativos vamos a contar algunos horrores que hemos encontrado que dan para un episodio completo, ¿no? Ahora, hay un caso que a mí me impactó muchísimo. El de la muchacha, ¿verdad? El de una chica que la muchacha era rebelde. La mamá contrata este servicio, la chica se la llevan secuestrada, la mamá piensa que está haciendo algo bueno, ¿no? Porque Erika Clark Harvey. Exacto, Erika tenía apenas 15 años y Erika muere de insolación y deshidratación en el primer día completo en un programa de actividades en la naturaleza llevado a cabo en Nevada en 2002. Mira, esta era una niña buena. 2002. Sí. O sea, esto fue hace nada. Aquí es cuando empezó a tener problemas el del documental que nosotros vimos. Esta era una niña buena que a los 14 años empezó a tener problemas mentales. Esto básicamente estaba deprimida, entonces empezó con drogas, no sé qué cosa. Tenía como ciertas tendencias suicidas. La mamá, Cynthia Clark Harvey, decide mandar a esta niñita a este sitio. Sí, porque le dijeron, mira, este es el sitio para niños así problemáticos de esta edad, ¿no? La mamá parecía, o sea, pensando que la situación era tan drástica, dijo, bueno, listo, vamos a Estos programas estaban acreditados. Sí. Fíjate, tras semanas de planificaciones y de pensarlo, la familia viajó a Nevada con la excusa de un viaje familiar con su hermana pequeña, así, viaje familiar, vamos a Disney. Sí. Cuando llegaron al sitio, Erika se negó a bajarse del carro. Dijo, o sea, a mí no me dejes aquí. Tú estás loca. Y bueno, tuvieron que convencerla con terapeutas y no sé qué cosa. Y la dejan en el desierto con esta gente.
Y esa fue la última vez que esta familia vio a esta chica con vida. Ahora, cuando volvieron a su casa en Arizona la noche siguiente, ya había un mensaje en el contestador automático diciéndoles que llamaran. Le dijeron que ella había tenido un accidente y que el personal le estaba practicando reanimación cardiopulmonar. La mamá declara hoy en día que ella no recuerda la hora, pero en ese momento probablemente ya Erika debe haber llevado bastante tiempo muerta. El obituario de Erika solo pudo decir que había muerto practicando senderismo en Nevada. Sus padres no se enterarían de la causa de su muerte hasta semanas después y les costaría años y una demanda judicial conseguir los registros y averiguar la verdad de lo que ocurrió. Esta señora dice que al final llegaron a un acuerdo con este programa por una cantidad no revelada con la condición de poder hablar libremente sobre las circunstancias de la muerte de su hija. Ella se enteró que habían empujado a Erika a seguir caminando mientras su estado empeoraba a lo largo del día. Y ellos pintaron como que la chica pedía ayuda y ellos pintaron como que ella está haciendo un show, déjenla. Incluso ella cae en el piso durante... Se cayó por el barranco para abajo. Sí, y durante más de una hora y no la ayudaron, sino que pasó muchísimo tiempo antes de que un helicóptero de emergencia la llevara al hospital donde fue declarada oficialmente muerta. La mamá, obviamente, esta señora sigue luchando contra el arrepentimiento y el dolor de lo que sucedió porque ella fue la que la llevó ahí. El documental se llama Campamento Infernal. Exactamente, si lo quieren buscar está en Netflix. Y el señor, el que era el creador de ese campamento, se llama Steve Cartisano. Que por cierto, Steve Cartisano tenía unos hijos y vean el documental para que vean que él tampoco es que era un gran padre. Como este y muchos casos desgarradores, pueden ahondar en el tema en este documental. Ya lo saben, se llama Campamento Infernal. Aquí pueden ver cómo este señor Steve Cartisano encabezó no solo este centro del desierto en Utah, sino que después se van para una isla en el Pacífico. Una isla en el Pacífico. Samoa. Ajá. Samoa americana. Y ahí las cosas se ponen peor todavía. Ahí se pone peor. Es un loco de porquería. Junto al documental de Paris Hilton, ha abierto la puerta a un sistema sádico, oscuro y retorcido que el día de hoy continúa, porque si ustedes buscan, hay campamentos de corrección de conducta para jóvenes rebeldes que están disfrazados de esto que les estamos diciendo, contacto con la naturaleza, la recuperación de los valores y el trabajo y no sé qué, y realmente son unos sitios horribles. Ahora, fíjense, como no todo puede ser tan horrible, y para no terminar... Por favor, terminemos en una nota un poco más alta, porque tengo la depresión. Yo le voy a contar aquí a Daniela una cantidad de escuelas bizarras que hay en el mundo. Sin mucho detalle, ¿no? Porque ya, o sea, vamos a pasar toda la noche aquí. Pero fíjense. Estas no es que son sistemas educativos, sino que son escuelas curiosas. Escuelas curiosas, sí señor. Si tú te quieres ir al otro extremo y meter a tu hijo, tú dices, él tiene habilidades para hacer tal cosa, bueno, hay una escuela para eso. A ver, cuéntame. Exactamente. Hay una escuela que se llama The Grey School of Wizardry. Ok. Es algo así como que mezclaron a Harry Potter con las enseñanzas clásicas de Platón, Sócrates y Aristóteles. Entonces existen casas, así como en Hogwarts, pero dan clases de filosofía. Sí. Pero eso es algo extracurricular, me imagino, ¿no? No creo que haya alguien que decidió, mi hijo no va a ir a la escuela tradicional, sino que va a ir a la escuela de magos. Lo que pasa es que sí puedes. Wow. Sí puedes. Okay. De hecho, aquí en Venezuela teníamos unas escuelas bastante particulares. ¿Te acuerdas cómo era donde estudió Roraima? Una amiga de nosotros. Bueno, pero no era la escuela de magos, simplemente era como más libre, más open, no se usaba uniforme y cosas así, ¿no? De hecho, existen unos kinder que son al aire libre. Eso me parece hermosísimo. Es una idea bellísima. Esto arrancó en Alemania y en Estados Unidos hay varios. Entonces les dan clase a los niños bajo los árboles. Qué lindo. Bueno, eso sí el clima ayuda, ¿no? Bueno, está bien. Por ejemplo, en Bangladesh hay escuelas flotantes. Ay, qué bonito. Claro, porque los niños, las escuelas se acercan a donde están los niños. Claro, eso me gusta. Pero hay escuelas, ojo, hay unas escuelas curiosas por ahí. Hay una escuela que es para elfos. Si tú te sientes que tienes habilidades de elfo. Sí, bueno, pero... Hay escuelas incluso para casar maridos en Japón. Exactamente. En Japón, usted tiene problemas para conseguir marido, no se preocupe, que hay una escuela donde le enseñan los trucos básicos. Hay una escuela de prostitución en España. Te enseñan a ser una buena prostituta. Es en serio. Se llama Trabajo Ya. Trabajo Ya. Sí, señor. Hay una escuela de patología
que son unas granjas de cadáveres. Hay un episodio de CSI de eso. Ay, qué horrible. Que agarran personas que donan su cuerpo a la ciencia. Ok. Y ellos los entrenan ahí. O sea, los dejan en esas granjas para que los patólogos entrenen con cadáveres en el campo. Claro, como CSI, cómo se descompone, tal cual. Exactamente. Hay un capítulo buenísimo de CSI con eso. También hay una escuela de gladiadores. Esto está muy útil en estos tiempos. Esto está en Roma. Está dirigida por un hombre que se hace llamar Nerón. Bueno, hay para todo, ¿ves? Durante el horario de oficina. Y básicamente ofrece clases de 2 horas en donde enseña cómo ser un buen gladiador. Sí. El combate básico o sea, enseña cómo peleaban los gladiadores. Te enseña a pelear como un gladiador. Pero qué perfil psicológico tiene que tener alguien para querer meterse a aprender. Qué peligro. Puedo pensar varias personas que conozco. Te vienen varios a la mente, ¿verdad? A mí también. De hecho, hay un señor que nos vende dólares a nosotros, que me lo puedo imaginar en eso, ¿sabes? En la escuela de gladiadores. Sí, que nos cambia dólares ese. Sí. Hay una escuela dentro de una cueva en China, en una región que se llama Dongzhong, que es una región muy pobre, y construyeron una escuela para casi 200 alumnos dentro de una cueva. Qué increíble. Hay una escuela en honor a Harvey Milk que se especializa en niños que se consideran a sí mismos de la comunidad LGBTQ+. Ajá. También hay una escuela en las Filipinas en donde te enseñan a ser sirena, a nadar como sirena. Qué inútil eso, ¿eh? Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, hay para todo. Como ven, no todo es tan horrible. En este episodio que decidimos llamar Aprendiendo por las Malas, pues bueno, no todo es tan malo. De hecho, fíjate, leí sobre una escuela en donde tú puedes aprender lo que tú quieras. Los niños pueden aprender lo que ellos quieran y tienen tutores para cada área. O sea, por ejemplo, si un niño está interesado en la mecánica, tienes un tipo que les enseña mecánica. Ok. Pero no les enseñan más nada que no sean las cosas que ellos quieren aprender. Ok. O sea, el mundo sí ha cambiado bastante, pero no aquí en Latinoamérica. No, es difícil encontrar en Latinoamérica estas alternativas. Las hay, pero no es fácil. Digamos que seguimos siendo un poco anacrónicos en algunas cosas sobre el sistema educativo, sobre todo el pensum. La escuela de Elfos está en Islandia. Ah, bueno, eso tiene sentido. Entonces, el pensum les enseña folclore de Islandia. Que es maravilloso el folclore de Islandia, es aterrador, pero es maravilloso. Sí, que inclusive estuvo a punto de desaparecer a raíz de unas peleas que ellos tuvieron con el cristianismo bastante fuertes. Claro. Porque ellos sí creían en brujas y todo esto, y de hecho el cristianismo allá se adaptó un poco a las creencias de ellos de elfos y brujas y todas esas cosas. Claro. ¿Tú te acuerdas del cantante de...? ¿Sigur Rós? No. El que murió recientemente, el guitarrista. El de Killing Joke. El de Killing Joke, que ellos tenían una gira y el tipo decidió que se iba a ir a Islandia a estudiar brujería. Exacto. Y se quedó un tiempo. Y se quedó un tiempo en Islandia y los dejó colgados a ellos. ¿Y dónde está este tipo? No sabemos. Y estaba en Islandia. Sí, también se les perdió por África durante un tiempo. Sí, vean ese documental. Ese es otro documental música, que es bueno, ¿no? También. Sí. Pero bueno, ya les contamos algunas. Si ustedes tienen algunas anécdotas curiosas de su escolaridad, por favor, cuéntenos. Nos encantaría leerlos y comentarlos en el próximo episodio. Hoy no tenemos hate mail, aunque siempre hay gente que no entiende las publicaciones y comenta alguna cosa absurda, pero no tenemos un hate mail como tal. Lo que pasa es que, fíjate, hay personas que no entienden no tienen sentido del humor. No lo entienden. Y no es que no sean inteligentes o no, pero hay personas que simplemente no tienen eso en su mente. O sea, su mente no funciona, no lo traduce. Claro, entonces no entienden por qué uno puede hablar de pronto de temas horribles con humor negro. Tanta ligereza, ¿no?
Lo que pasa es que a veces hay que aliviar, ¿no? Claro, pero uno tiene sus límites, ¿no? Dependiendo de lo que es, uno se pone más serio, menos serio. Bueno, yo en lo particular estoy conforme con la educación que hemos elegido para nuestros hijos. Y si bien tiene mucho de la educación tradicional, por supuesto, cumplen con el sistema educativo tradicional. Tienen que usar uniforme. Exacto. Cosa que nuestro hijo mayor detesta. Sí, o se tienen que cortar el cabello, cosa que nuestros dos hijos detestan, pero pues bueno, es parte de estar en el sistema, ¿no? También elegimos una escuela que les permite destacar en sus mayores fortalezas y ayudarlos en las cosas en las que pues les ha costado más. Y si nos pagan publicidad, decimos cómo se llama, pero hasta que no nos paguen publicidad no vamos a decir cómo se llama el colegio. Que nos bequen a los muchachos. Eso no estaría ni malo, ¿vale? Ni malo, vale. Por lo menos a uno. Pero bueno, esto fue... Becan a Mateo, que le quedan como 6 meses. Sí, bueno, pero sería algo. Algo es algo. Si alguien del colegio nos está escuchando, por favor, una consideración aquí. Sabemos que nos escuchan algunas personas del colegio. Hola, Vicente. Te queremos, Vicente. Saludos a las personas que nos escuchan del colegio. No vamos a decir el nombre hasta que no nos den una beca. Pero sí vamos a nombrar a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo. Ya lo saben, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. Una oficina nueva. Bella, limpia todo el tiempo. Sí, señor. En donde no tienes que preocuparte porque el condominio te No, que se fue internet, no, que el aire acondicionado, nada de eso es problema tuyo. Tú pagas tu membresía y trabajas comodísimo en el horario que tú quieras. Para todos los que hacemos home office, esta es la mejor alternativa. Yo que se los digo, que tengo 13 años haciendo home office. Y realmente yo lo hice también un tiempo. Y realmente sitios como WeConnect se valoran cuando necesitas incluso refrescar las ideas. También llegamos gracias a nuestra propia agencia de marketing digital y producción de podcast, creativetwist.agency. No te caigas a coba. No lo puedes hacer tú mismo. No lo puedes hacer tú mismo. Deja que te ayudemos. Exactamente. Nosotros sabemos. El sobrino no te va a manejar las redes como es debido. Nosotros te lo entrenamos. Escríbanos creativetwist.agency. Bueno, si quieren les escriben a WeConnect y le preguntan por nosotros. Ellos también conocen nuestro trabajo y también tienen una sala de podcast que está muy, muy chévere. Sí, tenemos pendiente de ir a grabar allá, nos invitaron. Y vamos a ir pronto, lo que pasa es que los horarios han estado complicados. Gracias a nuestros mecenas en Patreon, chicos, gracias por su apoyo permanente y por el cariño que recibimos en ese chat de WhatsApp de amigos muy importante. Si ustedes quieren pertenecer a ese grupo de amigos, suscríbanse a nuestro Patreon gratis, escuchan algunas cosas que están libres, leen algunos de nuestros artículos y si se animan y están en sus posibilidades, suscríbanse desde $3 mensuales y forman parte de nuestro chat de WhatsApp y acceso anticipado a los episodios. Natasha y Gerardo, de nuestros amigos muy importantes, nos escribieron cosas muy bonitas. Sí, Gerardo nos escribió unas palabras que a mí me conmovieron y Nati igual. Y bueno, siempre nos están dejando ese apoyo ahí. Muchos están pasando un mal rato con la pandemia. Sí. Como esto arrancó en pandemia, mucha gente se quedó pegado, pero los ayudó mucho. Sé que hemos sido compañía para muchos de ustedes en momentos difíciles y yo lo que quiero decir hoy es que ustedes también han sido compañía para nosotros en momentos difíciles. Esto ha sido recíproco. Y, por ejemplo, Rafael Daza, que siempre nos escribe, él no está en el grupo de mecenas, pero es uno de nuestros seguidores muy importantes. Rafael, aprovecho de mandarte un abrazo porque siempre tienes unas palabras muy bonitas hacia nosotros. Y así, bueno, también tenemos muchos seguidores, Diana y su mamá, Elba, que siempre también tienen unas palabras muy lindas hacia nosotros. Emanuel nos tiene un regalo, Dios mío. Yo tiene un rato persiguiéndome y no he podido. Sí. Bueno, nosotros vamos a tenerles también algunas cositas más adelante, que estamos preparando varias sorpresas junto a nuestro super equipo de Dianita, nuestra querida productora muy importante, Diana Fernández, la responsable del horóscopo muy importante, que Diana, el horóscopo. Es la bruja. El horóscopo. Necesitamos el horóscopo para continuar. Para ver qué más nos depara este año. Hay que hacer el horóscopo de este año. El horóscopo de las relaciones laborales. Oye, sí, me gusta. ¿Cómo te va a ir en el trabajo este primer trimestre del año? Ahí está Diana, a trabajar. Davis González, nuestro querido Davis, que nos está apoyando también en X o Twitter y que próximamente nos va a ayudar en otras cosas que estamos preparando para traerles este año.
nuestras redes sociales donde van a poder estar al tanto de todas esas cosas. @podcastmi. Tenemos Cosas Muy Importantes en Instagram y en Threads. Y www.cosasmuyimportantes.com es la página web donde van a poder leer información sobre esto y sobre todos los episodios, básicamente. Y también pueden escuchar todos los episodios ahí en nuestra página web directamente. Y si nos quieren escribir un correo, bueno, info@cosasmuyimportantes.com. De nuevo nos quedó el re largo, Capo. Espero que sigan aquí nuestro oyente. Siempre lo pueden escuchar en 2 partes. Gracias por la compañía y bueno, nos vamos de una vez a preparar el episodio 126 de Cosas Muy Importantes. Soy Daniela. Federico, chau. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.